Te doy la bienvenida a una degustación más de Filosofía en China. Hoy veremos de Heráclito a Demócrito. Como recordaremos del video pasado de esta serie, Parménides llegó a la conclusión de que el ser, el mundo verdadero, no podía ser contradictorio ni, por lo tanto, cambiante. Llegó a la estaticidad del ser, a la conclusión de que si hemos de buscar un mundo verdadero, este no debe cambiar ni tener movimiento, porque eso implicaría dejar de ser lo que es, lo cual implica contradecirse a sí mismo, ser lo que no es. Sin embargo, el mundo ante nuestros sentidos no puede ser ese Parmenidio, ya que cambia. El agua se congela, se derrite y se evapora. Los ríos cambian sus aguas. Cada estación del año deja atrás a la anterior. Los seres nacen y mueren. El mundo físico, el que se presenta ante nuestros sentidos, está en un incesante cambio. Así pues, se abren dos caminos ante los filósofos: negar la verdad de este mundo, aspirando a un ser verdadero por encima de lo físico, como lo plantea Parménides, o romper con la consideración de un mundo estático y no contradictorio, teniendo como verdad al cambio, al devenir y a las contradicciones de este mundo físico. Hoy veremos esta segunda opción en Heráclito y en otros pensadores que buscaban darle salida a la aporía del cambio y del movimiento en el mundo. Heráclito nació en Éfeso, una ciudad que se ubicaba en lo que hoy es Turquía. Vivió entre los siglos VI y V a.C. Tenía un cargo político heredado, pero renunció a él para hacer filosofía. Era como un riquillo único y diferente que decidió estudiar humanidades. Odiaba a la gente, escribía en aforismos y era melancólico. Fue, por ello, quizás el primer gótico de la historia. Para Heráclito, la realidad es como un río. Este río está en un constante flujo de agua, las cuales avanzan y se van cambiando sin parar, sin quedar nada estático en él. Por ello, para Heráclito, no podemos nunca bañarnos en el mismo río, porque sus aguas nunca son las mismas, y nosotros nunca somos los mismos. De la misma manera, el mundo, el ser, cambia sin parar. Contrario al supuesto mundo verdadero Parmenidio, el ser verdadero de Heráclito está en constante movimiento, en un incesante devenir. El devenir es la ley heraclitia de que todo, absolutamente todo, cambia. Lo único exento del cambio es el cambio mismo. Lo único que no cambia es el devenir, ya que nunca se detiene. Ni los ríos, ni los mares, ni las nubes, ni los animales, ni los seres humanos, ni siquiera nuestros pensamientos se mantienen estáticos. Todo cambia y nada se detiene, aunque algo pueda aparentar estar quieto, como una pequeña flama que parece estar estática, pero que está ardiendo y consumiendo sin detenerse. Sin embargo, a veces nos centramos únicamente en nuestros pensamientos individuales y nos distanciamos de ese mundo cambiante. Tras esto, nos formamos una opinión sobre el mundo, distante del mundo verdadero. Heráclito lo ejemplifica con los sueños. Cuando soñamos, nos adentramos en un mundo ilusorio que no le es común a nadie, sino que solo nos lo representamos nosotros. Así, cuando tu pareja se despierta enojada porque le fuiste infiel en su sueño, sabes que no le fuiste infiel en la realidad, sino solo en esa ilusión individual que tuvo mientras dormía. La opinión es el sueño, un mundo particular y ajeno al mundo verdadero, al que le es común a todos. Por otro lado, la sabiduría está en lo común, en la vigilia, en la vida compartida, en el nous. El nous, la parte lógica del mundo verdadero. El nous es el devenir, la lógica de un mundo cambiante y contradictorio. Ahí es donde debemos buscar la verdad. Empédocles era de Agrigento, Sicilia, en parte de lo que hoy es Italia, y tenía también un cargo político heredado. Escribió 2 poemas, De la naturaleza y las purificaciones. Con Empédocles aparecen formalmente los 4 elementos que conocemos de novelas, series y películas: tierra, aire, agua y fuego. Empédocles buscaba que los elementos dieran solución al problema del movimiento de la realidad. Supongamos que el mundo verdadero es cambiante. ¿Por qué se mueve? Si el ser es una unidad, ¿por qué hay movimiento dentro de esa unidad? Pues, según Empédocles, si todo fuera de un solo arjé,
de un solo elemento o de una sola naturaleza, si todo fuera, por ejemplo, agua, no habría razón para que el agua tuviera movimiento y cambiara de forma. Por ello, los principios de la realidad deben ser más de uno. ¿Y por qué estos elementos causan movimiento? Porque son opuestos entre sí. Gracias a esta oposición es que se separan o se juntan. Y así, para Empédocles, el mundo es uno solo, pero es una esfera que conjuga estos 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. La realidad, el ser, es una mezcla. Los diferentes objetos que contribuyen a la realidad no son más que momentos en que estos elementos se juntaron o separaron de diferentes maneras. ¿Y qué es lo que hace que se junten o mezclen estos elementos? 2 fuerzas que rigen la realidad: el amor y el odio. El amor tiende a juntar a los elementos. Así, mediante el amor, la tierra se junta con el agua y forman un árbol. El odio, por otro lado, tiende a separar a los elementos. Mediante el odio, el árbol se seca y se convierte de nuevo en tierra, mientras que el agua se evapora en el aire. Este movimiento de amor y odio, esta lucha de fuerzas, es una constante en la realidad, la cual es, para Empédocles, cíclica, lo cual pueden evidenciar nuestros sentidos al ver el nacimiento y la muerte de una flor, el inicio y el fin de cada una de las estaciones del año, así como los ciclos de la cadena alimenticia en el reino animal. Anaxágoras también fue de familia noble y vivió en el siglo V a.C. Fue el primer filósofo de Atenas, aunque no nació ahí. Le hacían bullying por ser filósofo y pensar cosas raras. Le decían el nous, por ser este concepto parte fundamental de su pensamiento. Estas burlas lo ponían muy triste, pero gracias a él, Atenas se convirtió en la capital filosófica. Para Anaxágoras, no hay ni 1 ni 4 elementos, sino infinitos. Hay infinitos elementos que constituyen la realidad, los cuales se mezclan unos con otros, y cada objeto existente tiene una parte de todo. A esta cosmovisión se le denomina panspermia, lo cual quiere decir que hay una semilla de cada cosa en todas las cosas. Así, un árbol tiene a su vez cierta parte de estrella, de tierra, de agua y de todo lo existente, siendo la medida de cada una de estas semillas lo que hace que los objetos sean diferentes entre sí. Esas partes de las cosas, las más pequeñas que existen, se llaman para Anaxágoras homeomerías y son agrupadas por formas. Así, se agrupan en la forma de ser humano, de planta o de mis poderosísimas águilas del América que no pudieron contra el Toluca. Con esta forma, Anaxágoras logró aproximarse a Ley 2 de Platón, a las formas inmutables que rigen a los entes individuales del mundo físico. Según Anaxágoras, la causa del movimiento del mundo es el nous, la cual es una materia sutil. Esta materia es lo que le da forma a todas las cosas, por lo que ella rige todo el universo, aunque unas cosas tienen nous en mayor medida que otras. Por eso quizás es que podemos observar la simple arena en bruto, sin forma, y diferenciarla de una montaña, que tiene una forma sólida y acabada, y que no es simple materia aleatoriamente regada. El atomismo fue una escuela iniciada por Leucipo, de quien no sabemos nada más que eso. A Leucipo lo sucedió Demócrito, quien adoptó su pensamiento, y la escuela atomista, como lo dice su nombre, considera que la realidad está conformada por átomos. Para Demócrito, el ser se conforma por partes indivisibles. Si cortamos un queso en pedazos cada vez más pequeños, no avanzaremos infinitamente, sino que nos toparemos con los átomos. Las cosas se distinguen entre sí por las distintas maneras en que estos átomos se agrupan. Y absolutamente todo está conformado por átomos. Todo es materia, incluyendo al alma, lo que implica la primera postura radicalmente materialista de la historia de la filosofía. El materialismo es la postura que niega cualquier otra clase de realidad que no sea materia, siendo esta la que conforma, mediante distintas maneras de organizarse, todo el cosmos. La manera en que los átomos se agrupan o se separan es posible gracias al espacio vacío, concepto que se identificaba con el no ser parmenidio y que es utilizado por Demócrito de manera muy innovadora.
Hay un vacío en el que pueden moverse los átomos porque si no hubiera espacio vacío y todo estuviera saturado de átomos, estos no podrían cambiar de lugar ni los objetos de forma. El cambio sería imposible. Por lo tanto, existe un espacio vacío, un no ser, que para Demócrito tiene cierto grado de ser, de realidad. Y la manera en que conocemos esta realidad es también material. Para Demócrito, cada vez que vemos, tocamos, escuchamos u observamos algo, pequeños átomos llegan del objeto a nuestros sentidos, pasan por medio de ellos hasta nuestra cabeza y ahí los guardamos. Por lo que si llegaste a ver a Valentín Elizalde en un concierto, Demócrito diría que tienes una parte material de él en tu cabeza, un Valentín Elizalde chiquito en tu más íntimo ser. Así que Valentín Elizalde sigue vivo en nuestra mente y en nuestros corazones. Estas fueron las propuestas filosóficas de los presocráticos, los cuales se preguntaban por el principio que regía la naturaleza, fuera este un principio de carácter lógico o físico, fuera materia o pensamiento. Sin embargo, una nueva manera de hacer filosofía llegaría gracias a los sofistas y a Sócrates, a quienes veremos en una próxima entrega de Filosofía en Chinga.